Me llamo Claire Whitaker. Tengo 31 años y durante mucho tiempo creí que, si tenía suficiente paciencia, mi familia eventualmente notaría el espacio vacío que dejaban donde se suponía que yo debía estar. Ese domingo por la mañana, mi hermana me mandó un mensaje. Nomás vente a un brunch familiar tranquilo. Hacemos espacio. Leí esa frase 3 veces, parada en la cocina de mi depa en Charleston, todavía con el blazer que usaba para juntas con clientes, porque algo en Hacemos espacio sonaba menos a invitación y más a advertencia. Pero fui de todos modos. Tal vez ese fue mi error. Tal vez quería probar que estaba equivocada sobre ellos. Cuando entré al restaurante frente al agua, todos ya estaban sentados alrededor de una mesa larga junto a las ventanas. Mi mamá casi ni levantó la mirada antes de señalar hacia un banquito alto, metido junto a la estación de servicio. «Eso está bien para ti, ¿no?», dijo, como si me hiciera un favor en vez de recordarme mi lugar. Mi hermana sonrió demasiado y palmeó el aire. No la silla, el aire. Como si yo fuera una pequeña molestia flotando cerca de la mesa. Mi hermano sonrió con burla sobre su café. Mi papá siguió leyendo el menú. Yo sonreí porque, si hablaba en ese momento, la voz se me iba a quebrar, y no les iba a dar ese gusto. Me senté en ese banquito frío, a unos 9 metros de la familia a la que había cruzado la ciudad para ver, y acomodé mi bolsa con cuidado en el regazo. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en exactamente 30 minutos, alguien importante iba a entrar a ese mismo restaurante, decir mi nombre lo suficientemente fuerte para que todas las mesas lo escucharan y sacar a la luz la verdad que mi familia había tratado tanto de ignorar. Pero antes de contarte qué pasó después, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Siempre me da curiosidad hasta dónde llegan historias como esta, especialmente cuando empiezan con una persona callada a la que empujaron demasiado lejos. El banquito no solo era incómodo. Era simbólico. No tenía respaldo, no había espacio para un plato, no tenía dónde apoyar los codos, y no había forma de fingir que yo pertenecía ahí. Vi a mi mamá pasar la canasta de panecillos por toda la mesa sin siquiera voltear hacia mí. Vi a Natalie inclinarse para susurrarle algo a Isen. Los dos se rieron antes de mirarme. Vi a mi papá levantar su jugo de naranja para un pequeño brindis por la familia que siempre está presente, mientras yo estaba sentada detrás de una palma decorativa junto a una pila de servilletas dobladas. Ese era el tipo de crueldad en el que mi familia era experta. Nada lo suficientemente dramático como para sonar abusivo si lo contaba en voz alta. Nada tan obvio como para que extraños se escandalizaran. Solo 1000 pequeñas decisiones que me enseñaron que yo era opcional. Cuando la mesera se acercó a preguntarme si quería ordenar, mi mamá respondió por mí. Ella está bien por ahora. La miré, esperando que se corrigiera. No lo hizo. Natalie me dio un encogimiento de hombros pequeño, como diciendo, no hagas esto incómodo. Isen finalmente habló, recargándose en su silla como si todo le divirtiera. Claire está acostumbrada a ser independiente. Seguro prefiere estar allá. Ahí estaba. La traducción familiar del descuido. Ella lo prefiere. Lo habían dicho de mí desde que era niña. A Claire le gusta leer sola. Claire no necesita tanta atención. Claire es sencilla. Claire está bien. Confundieron mis habilidades para sobrevivir con mi personalidad. Cada risa en su mesa activaba recuerdos que había intentado guardar por años. Mis 16 años, cuando partieron el pastel sin mí porque Isen tenía práctica de básquet. Mi graduación, cuando Natalie anunció su compromiso y la noche dejó de ser sobre mí. Mi primer ascenso, cuando mi papá dijo que bien, y luego pasó 20 minutos felicitando a Isen por cambiar de seguro de auto. Los recuerdos no llegaban como flashes. Llegaban como ecos debajo del ruido del restaurante. Está bien. Ella entiende. A Claire no le importa. Claire nunca hace drama. Tal vez eso era lo que más dolía. No pensaban que yo no tenía sentimientos. Pensaban que mis sentimientos eran manejables porque los había entrenado a creer que yo me tragaba todo. Al otro lado de la mesa, Natalie levantó su celular y empezó a tomar fotos. Le dijo a todos que se juntaran. Mi mamá se acomodó el collar. Isen se inclinó al centro, sonriendo. Mi papá puso una mano detrás de la silla de Natalie. Nadie me pidió acercarme. Ni siquiera voltearon la cámara hacia mí. Yo estaba ahí, viendo cómo documentaban un brunch familiar al que técnicamente asistí, pero en el que visualmente no existía. Casi me dio risa. Era perfecto. Tan limpio. Tan brutalmente honesto. Durante años me pregunté si estaba exagerando, pero ahí estaba. En un restaurante público, invitada por mensaje, con un lugar prometido, y exhibida como un mueble extra en la esquina. Luego Natalie subió la foto antes de que llegara la comida. Vi la notificación porque etiquetó el restaurante. Brunch de domingo con las personas que más importan.
Las personas que más importan. Leí esas palabras una vez, y otra vez. Luego dejé el teléfono boca abajo junto a mi vaso de agua intacto. Algo dentro de mí se acomodó. No explotó. No se rompió. Se acomodó. Eso fue lo extraño de llegar a tu límite. No se siente como rabia al principio. Se siente como claridad. Durante casi toda mi vida, había estado tratando de ganarme un lugar en una mesa que nunca fue construida pensando en mí. Había explicado de más, ayudado de más, recordado cumpleaños, prestado dinero, cubierto depósitos de restaurantes, arreglado viajes, organizado citas médicas de mi mamá, conseguido un abogado para Isen, ayudado a Natalie con su negocio cuando lloraba porque su organizador renunció. Todo, sin pedir crédito. Porque pensaba que la familia era estar presente aunque nadie aplaudiera. Pero sentada en ese banquito, viendo cómo sonreían para una foto que me borraba, entendí algo que se sintió casi en paz. Ya no necesitaba pelear por una silla. Necesitaba dejar de sostener la mesa. Pasaron 10 minutos antes de que Natalie finalmente me hiciera señas. No para incluirme, sino para pedirme un favor. Claire, todavía conoces gente en Harbour House Group, ¿verdad? Dijo en voz baja, fingiendo casualidad. La miré. ¿Por qué? Sonrió de esa forma pulida que usaba cuando quería algo. El dueño de este restaurante tiene conexión con ellos, y quiero que aprueben. El brunch benéfico de primavera para mi boutique. Le conviene también al círculo de mamá, ya sabes, visibilidad. Mi mamá se inclinó enseguida. Tu hermana ha trabajado mucho. Estaría bien que ayudaras, sin hacerlo complicado. Sin hacerlo complicado. Ni siquiera había respondido. Isen soltó una risa. Cuidado, mamá. Claire capaz que manda factura por trabajo emocional. Algunos primos rieron. No fuerte, pero lo suficiente. Natalie seguía sonriendo, aunque una pequeña línea apareció entre sus cejas. Me necesitaba. Por eso me habían invitado. No porque me extrañaran. No porque quisieran que estuviera ahí. Necesitaban acceso a alguien que yo conocía. Y aparentemente, el banquito era donde se sentaban las personas útiles, hasta que las llamaban. Tomé un sorbo lento de agua. Exactamente qué necesitas. Natalie se iluminó. Pensó que había ganado. Solo una recomendación, tal vez una presentación. Eres buena con lo que pasa detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Hace 5 años, eso me habría dolido. Ahora casi me dio risa. Mi carrera entera estaba construida en arreglar desastres antes de que alguien los notara. Yo era consultora senior de operaciones. Cuando restaurantes de lujo perdían proveedores, cuando hoteles boutique colapsaban por falta de personal, cuando eventos benéficos estaban por fracasar, me llamaban a mí antes de que inversionistas o donantes vieran el problema. Yo no era la cara bonita. Yo me aseguraba de que todo funcionara. ¿Te refieres al evento de primavera de Harbour House?, pregunté. Sus ojos parpadearon. Sí, ¿cómo sabes? Miré hacia el pasillo privado donde una anfitriona revisaba una tablet. Porque me contrataron hace 3 semanas para arreglar ese evento después de que el coordinador arruinó los contratos. Natalie se quedó en blanco. La expresión de mi mamá se tensó. La sonrisa de Isen se debilitó. ¿Estás trabajando en eso? Estoy a cargo de la revisión de operaciones. Hoy se reúne el comité aquí para decidir qué negocios participan. Por primera vez desde que llegué, toda la mesa se quedó en silencio. No era un silencio respetuoso. Era un silencio de cálculo. Podía casi escuchar cómo todos reajustaban su opinión sobre mí en tiempo real. Mi mamá fue la primera en reaccionar. ¡Qué maravilla, hija! ¿Por qué no dijiste nada? La miré directo. Nadie me preguntó qué hacía. Le dijiste a la mesera que yo estaba bien. Las palabras pesaron más de lo que esperaba. Natalie forzó una sonrisa. Claire, no seas sensible. Solo no sabíamos cuántas sillas había. Giré lentamente la cabeza, hacia la silla vacía al final de la mesa, ocupada por su bolsa de diseñador. Natalie siguió mi mirada y se sonrojó. Isen murmuró. ¡Ay, ya empezó! Y tal vez fue eso lo que finalmente desbloqueó mi voz. No el banquito. No la foto. Ni siquiera mi mamá hablando por mí. Fue Isen diciendo ya empezó, como si mi dolor fuera un episodio repetido y aburrido. Me levanté. No dramáticamente. No rápido. Solo me levanté, tomé mi vaso de agua y caminé al final de la mesa. No, dije con calma. De hecho, aquí es donde se acaba. Todos voltearon a verme. Las mesas cercanas bajaron la voz. Natalie susurró. Claire, siéntate. Casi sonreí. ¿Dónde? Nadie respondió. Esa sola palabra hizo más daño que cualquier discurso. ¿Dónde? Las mejillas de mi mamá se pusieron rojas.
Isen desvió la mirada. Mi papá por fin bajó el menú. Natalie agarró su bolsa del asiento vacío demasiado tarde, como si moverla en ese momento pudiera borrar lo que todos ya habían visto. Yo fui invitada aquí, dije, manteniendo la voz baja pero firme. Me dijeron que iban a hacer espacio. Entré y mamá me señaló un banco en la esquina. Luego tomaron una foto familiar sin mí y publicaron que estaban con las personas que más importan. Y después me pidieron ayuda para acceder a una revisión del comité que afecta su negocio. Así que no finjamos que esto es por los asientos. Esto es por utilidad. La boca de Natalie se abrió y se cerró. Mi mamá intentó reír suavemente, como hacía cuando quería que la tensión sonara exagerada. Claire, este no es el lugar. Miré alrededor del restaurante elegante, los manteles blancos, las ventanas frente al agua, los desconocidos educados fingiendo no escuchar. Qué curioso, dije. Porque este sí fue el lugar para humillarme. Solo dejó de serlo cuando empecé a usar palabras. Isen se inclinó hacia adelante. Estás haciendo un escándalo. No, respondí. Ustedes lo hicieron cuando invitaron a su hermana a un brunch y la sentaron junto a las servilletas en un banco. Una mujer mayor en la mesa de al lado dejó de cortar su omelette. Lo vi de reojo. Ese pequeño testigo público importaba. Mi familia siempre se había protegido manteniendo su crueldad lo suficientemente privada como para negarla. Hoy la habían exhibido a plena luz del día. Natalie bajó la voz, en un susurro cortante. Siempre haces esto. Todo lo conviertes en tus sentimientos. Eso debió dolerme. Pero no lo hizo. Me confirmó algo. Dime una vez, dije. ¿Qué? Dime una vez en la que todo lo hice sobre mis sentimientos. Natalie me miró fijo. Isen rodó los ojos. Claire, no interrogues a la gente en el brunch. No, adelante, insistí. Dime una vez. ¿Fue cuando llevé a mamá a 3 citas médicas porque papá estaba jugando golf? ¿Cuando edité la propuesta de proveedores de Natalie a medianoche? ¿Cuando Isen necesitó que revisara el contrato de renta después de firmar algo que no entendía? ¿Cuándo pagué el depósito de la cena de jubilación de papá porque todos olvidaron la fecha límite? ¿Cuál de esas fue hacer todo sobre mis sentimientos? El silencio se volvió más pesado con cada ejemplo. Mi mamá susurró. Nunca dijiste que te molestaba. Ahí estaba otra vez. La excusa más vieja de la familia. Porque cada vez que me molestaba, lo llamaban actitud. Cada vez que pedía consideración, lo llamaban drama. Cada vez que me alejaba, me llamaban fría. Así que aprendí a ayudar en silencio y a sufrir en silencio. Pero no pueden beneficiarse de mi silencio y luego usarlo como prueba de que nada pasó. El rostro de mi papá cambió primero. No en disculpa, todavía no. Sino en reconocimiento. Como cuando alguien se da cuenta de que ha tenido una deuda sin pagar durante años y los intereses ya no se pueden ignorar. Natalie miró hacia el pasillo privado, como si de repente recordara por qué me había querido ahí. Claire, dijo, más suave. Podemos hablar de esto después. Me reí una vez. No porque fuera gracioso. Sino porque era tan típico de ella. Después de que el comité decida si aprueba tu boutique, sus ojos se llenaron de pánico. Eso no es justo. No, dije. Un banco en la esquina tampoco era justo. Ser borrada de tu versión de familia tampoco era justo. Ser útil para llamarme, pero no importante para sentarme, tampoco era justo. Mi mamá se tapó la boca. Isen parecía molesto, pero debajo vi algo más, miedo. No de perderme, sino de las consecuencias. Esa era la diferencia que yo había evitado ver durante años. No se arrepentían de lastimarme hasta que el daño tenía testigos. En ese momento, la anfitriona se acercó con una carpeta de cuero. Señorita Whitaker, dijo. 5 cabezas voltearon al mismo tiempo, pero ella me estaba mirando a mí. El comité de Harbour House ya está listo para usted en la sala privada. El señor Caldwell también pidió decirle que el paquete de patrocinio revisado fue excelente. Si el tiempo tuviera sentido de justicia, eligió ese momento para lucirse. Tomé mi bolsa del banquito. Natalie palideció. Los ojos de mi mamá iban de mí a la anfitriona. Isen abrió la boca, como si se le hubiera borrado el guión. Mi papá se levantó a medias, y luego volvió a sentarse. ¿Vas a reunirte con ellos ahora? Preguntó Natalie. Sí, dije. Por eso ya venía vestida para trabajar. La voz de mi mamá se volvió débil. Claire, cariño, tal vez podrías decir algo bueno por tu hermana. No me había llamado cariño cuando llegué. No me había llamado así cuando me señaló el banco. Ahora sonaba barato. Miré a Natalie. ¿Les dijiste que tu propuesta estaba completa? Tragó saliva. Está casi completa. No lo estaba. Le faltaban verificaciones de seguros, respaldo de proveedores, ratios de personal y un presupuesto corregido.
Lo sabía porque su asistente lo envió al sistema de revisión y mi equipo lo marcó. El rostro de Natalie se desmoronó. ¿Tu equipo? Sí, respondí. Mi equipo. Isen murmuró algo. Me giré hacia él. Dilo claro. Se quedó congelado. Por primera vez no tenía una audiencia que lo respaldara. Mi mamá intervino. Claire, por favor, no castigues a tu hermana por un malentendido familiar. Tomé aire lentamente. Esa frase pudo haberme arrastrado de vuelta al viejo patrón. Un malentendido familiar. Así llamaban al irrespeto cuando la persona afectada finalmente tenía poder. No estoy castigando a Natalie, dije. Estoy aplicando los mismos estándares que aplico a cualquier solicitud. La diferencia es que esta vez ser mi familia no va a excusar el trabajo incompleto. Los ojos de Natalie brillaron. Entonces solo vas a dejar que fracase. Miré la bolsa todavía sobre la silla que nunca me ofrecieron hasta que les fue útil. No, dije. Eso ya lo hiciste tú sola. Una mujer en la mesa de al lado soltó un pequeño sonido. Tal vez sorpresa. Tal vez aprobación. Mi papá cerró los ojos. Isen endureció la mandíbula. Eso es cruel. Me giré hacia él. Cruel es hacerle creer a alguien que fue invitado cuando solo fue llamado por conveniencia. Cruel es enseñar que la dignidad se gana siendo útil. Cruel es ver a tu hermana sentada en una esquina y decidir que el problema empieza cuando habla. Isen bajó la mirada primero. Gracias, dijo la anfitriona. Le están esperando. Gracias, respondí. Me volví hacia la mesa. Voy a hacer mi trabajo. Disfruten su brunch. Caminé hacia la sala privada antes de que alguien pudiera detenerme. Apenas eran 20 pasos, pero se sintieron como cruzar una frontera. Detrás de mí escuché sus voces, Natalie rápida y tensa, mi mamá preguntando qué iban a hacer, Isen diciendo mi nombre como si fuera una mala palabra, y mi papá, en silencio. En la sala privada, 6 miembros del comité me esperaban. Señorita Whitaker, dijo el señor Caldwell al levantarse. Qué gusto verla. Sonreí profesionalmente, aunque tenía las manos frías. Perfecto. Empecemos con cumplimiento. A través del vidrio vi a mi familia. Ya no reían. Natalie había dejado de posar. Mi mamá miraba hacia la sala como si intentara entender cómo alguien que subestimó se volvió imposible de ignorar. Cuando el comité pidió mi recomendación, respondí con la verdad. En esta etapa, no se recomienda aprobación. Sin drama. Sin venganza. Solo estándares. 30 minutos después, la aprobación garantizada de mi hermana se convirtió en rechazo condicional. Y lo más importante, nadie en esa mesa sabía que acababan de presenciar el momento en que el sistema de mi familia dejó de funcionar el pasillo, la misma silla que ella no me había ofrecido antes. Mi papá miraba la mesa como si pudiera ver todas las sillas faltantes de todos los años apiladas frente a él. Y entonces entendí algo importante. La venganza no fue la decisión del comité. No fue que Natalie perdiera una aprobación fácil. Fue esto. Verlos finalmente sentados dentro de la incomodidad que me habían asignado por años. Verlos entender, demasiado tarde para negarlo, que yo no había estado distante, sino empujada hacia atrás hasta que la distancia fue el único lugar donde podía quedarme. Fin. No los abracé de inmediato. Puede sonar frío para algunos, pero había pasado demasiados años recompensando pequeñas disculpas con perdón inmediato. Sabía lo que pasaría si me ablandaba demasiado rápido. Ellos llorarían. Yo los consolaría. Y de alguna forma mi dolor volvería a convertirse en otro evento familiar donde todos los demás serían atendidos primero. Así que me quedé de pie. Dejé que mi mamá llorara. Dejé que Natalie se quedara con su rechazo. Dejé que Isen se sintiera incómodo sin rescatarlo con una broma. Dejé que mi papá mirara al suelo hasta que encontró el valor de mirarme. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él. Esa pregunta importaba, porque por primera vez no intentó que yo lo arreglara. Preguntó qué seguía. Saqué mi teléfono del bolso y abrí la foto del brunch de Natalie. El pie de foto seguía ahí. Brunch de domingo con las personas que más importan. Les mostré la pantalla. Empiecen con esto. Natalie lo miró y cerró los ojos. Lo voy a borrar. No, dije. No lo borres porque te cacharon. Cámbialo porque entiendes por qué fue cruel. Sus dedos temblaron mientras editaba el texto. 1 minuto después, la pantalla se actualizó. El nuevo pie de foto decía: hoy aprendí que la familia no se trata de quien se ve bien en la mesa, sino de a quien hacemos espacio y a quien hemos dejado de ver. Le debo una disculpa a mi hermana. Era imperfecto, un poco pulido, todavía muy Natalie, pero era público. Y para ella, la honestidad pública costaba algo. Mi mamá preguntó: ¿podemos mover tu silla? ¿Aquí? Miré la mesa. La silla vacía seguía ahí. La antigua Claire habría aceptado eso como sanación.
La nueva Claire entendía que una silla ofrecida después de la exposición no era lo mismo que un lugar reservado desde el principio. No hoy, dije. El rostro de mi mamá se quebró otra vez, pero asintió. Ese gesto fue lo primero realmente respetuoso que hizo en toda la mañana. Me voy a casa, continué. Y necesito que todos entiendan esto claramente. No estoy disponible para favores de último minuto hasta que esta familia aprenda a dar respeto básico sin necesitar algo de mí. No voy a revisar propuestas a medianoche. No voy a cubrir depósitos olvidados. No voy a ser el contacto de emergencia de personas que me tratan como invitada opcional. Si quieren una relación conmigo, empieza con esfuerzo, no con acceso. Nadie discutió. Y eso me dijo que el mensaje por fin había llegado. Isen tragó saliva. Lo siento, dijo. Fue torpe, áspero, pero no sarcástico. Por las bromas, por actuar como si fueras dramática cuando solo estabas cansada. Asentí. Gracias. Natalie se puso de pie. Lo siento por usarte, dijo. Y por hacerte sentir que tenías que ganarte tu lugar. Su voz se quebró al final. Mi mamá susurró. Perdón por enseñarte a ser fácil en vez de amada. Eso casi me rompe. Mi papá se tapó los ojos. Debí proteger tu lugar en esta familia, dijo. No lo hice. Por un momento, el ruido del restaurante se desvaneció. No porque todo estuviera arreglado. No lo estaba. Una disculpa no repara años de invisibilidad. Un pie de foto no sana heridas privadas. Pero algo real se había abierto. Y por esa grieta salió una verdad que ninguno podía tapar con excusas o buenos modales. No perdí a mi familia por hablar. Perdí la ilusión de que el silencio algún día haría que me amaran mejor. Mientras caminaba hacia la salida, el señor Caldwell pasó junto a mí. Excelente trabajo hoy, Claire, dijo con naturalidad. Mi familia lo escuchó. Vi sus caras cuando me volteé por última vez. Ya no me miraban como la hermana callada. Me miraban como alguien cuya vida había seguido creciendo fuera del papel pequeño que ellos le asignaron. Y esa fue la parte más dulce. No que estuvieran avergonzados, aunque lo estaban. No que la propuesta de Natalie hubiera sido rechazada, aunque lo fue. No que Isen se hubiera quedado sin bromas, aunque pasó. Lo más dulce fue darme cuenta de que no necesitaba su mesa para demostrar mi valor. Ya tenía espacios donde mi nombre importaba, mi trabajo era respetado, y mi lugar no era un favor. Esa tarde volví a casa, me quité el blazer, preparé café y me senté junto a la ventana de mi departamento viendo la calle tranquila. Mi teléfono vibró una y otra vez. Natalie mandó una disculpa larga. Mi mamá preguntó si podía pasar esa semana. Mi papá escribió, quiero escucharte si estás dispuesta. Isen mandó solo 4 palabras. Tú tenías razón. Perdón. No respondí de inmediato. Dejé los mensajes ahí, no como castigo, sino como prueba de que ahora podía tomarme mi tiempo. La lección de ese día fue simple, pero lo cambió todo. A veces la gente no nota el espacio que te niega hasta que dejas de encogerte para caber en lo que queda. A veces el poder no está en gritar ni destruir ni volverse cruel. Está en retirar tu trabajo, tu silencio y tu disponibilidad de personas que confundieron tu paciencia con permiso. Una familia que solo te hace espacio cuando te necesita, en realidad nunca te hizo espacio. Y si alguna vez fuiste la persona del banquito en la esquina, la que siempre está bien, la que sacan de la foto, la que ayudan pero no reconocen, recuerda esto. No tienes que rogar por una silla en una mesa que demuestra que puede existir sin verte. Párate. Habla claro. Deja que sientan el vacío que deja tu ausencia. Porque a veces, el momento en que te vas de la esquina es el momento en que todos finalmente ven quién estaba sosteniendo toda la habitación.